Buenas tardes, maestro y compañera. Mi nombre es Scarlett Silverio y yo les estaré hablando acerca del lenguaje materno. El objetivo de ser aprendido y enseñado. El español es una lengua o sistema lingüístico que se realiza en dos modalidades, la oralidad y la escritura. El español escrito es una lengua alfabética que significa que se expresa en letra a través de la escritura. Toda lengua escrita alfabética se propone como cada una de su grafía, una equivalencia en foema o sonido. Las contracciones de los saberes, la comunicación lingüística es la que tiene entre dos o más interlocutores que se encuentran en una situación de comunicación particular que tienen en común una lengua y una cultura y una necesidad. Por esa razón se producen intercambios comunicativos, ya sea a través del diálogo, la exposición, las preguntas, la receta médica, entre otros métodos o medios. La lengua española es un sistema de representación de la realidad que como todo sistema cuenta con un componente o elemento. Estos elementos lingüísticos constituidos son por el foema, morfema, palabras, oraciones, se combinan siguiendo ciertos patrones, marcando por relación, jerarquización y diferenciación de sus elementos constitutivos. El sistema lingüístico se basa en signos lingüísticos que se manifiestan en tres aspectos que le dan razón de ser. Estos son realidad, significante y significado. Cuando nos referimos al significado, es la representación por la experiencia de los hablantes depositado en su memoria para asignarle sentido a una exposición o leída escuchada. La realidad es el referente al que se alude en una frase o expresión leída o escuchada. Ya basándonos en el significante, es la palabra formada por un conjunto de foemas, en el caso de la oralidad, y en el caso de la escritura de grafía, es la palabra dicha oralmente o por escrito que tiene que ser procesada por la memoria para ser comprendida por el oyente o lector. Los sistemas de la escritura se desarrollan para posibilitar la comunicación a través de los patrones ópticos que representan lenguaje. Estos están formados por segmentos, los cuales son fonos, fonemas, sílabas, morfemas, palabras, frases y oraciones. Y la ortografía representa unos o varios de estos segmentos. Ya pasando a las estrategias que favorecen el aprendizaje de la lectura y escritura, pasamos nuevamente a esta acción en la práctica, a la estrategia que movilizan y generan los aprendizajes de la lectura y escritura. Ahora con una perspectiva más clara del sentido de nuestro trabajo como maestra o maestro, alfabetizarnos o alfabetizadores. Las estrategias de enseñanza es un conjunto de procedimientos o pasos, se apoyan en técnicas de enseñanza y de aprendizaje, que tienen como propósito realizar con éxito una determinada actividad o acción, como por ejemplo leer un texto, hacer dibujos, describir y narrar una situación. Existen dos grandes grupos de estrategias de enseñanza. Entre ellas podemos ver la estrategia de enseñanza. Son los procedimientos que la y los docentes planifican de manera sistemática con una intención pedagógica de acuerdo a las competencias específicas. El tipo de texto y contenido que se está trabajando como mediadores en el desarrollo de competencias, procesos, valores y aptitudes. Por otra parte están las estrategias de aprendizaje. Son los procedimientos y pasos que se realizan el aprendiz para lograr un propósito de aprendizaje. En los primeros grados de estos propósitos para determinado por las docentes y los niños y niñas. Además, aprende conceptos, también van aprendiendo cómo operar en determinadas situaciones del aprendizaje.
Las estrategias docentes que podemos utilizar o los procedimientos que podemos utilizar para favorecer el proceso de lectura y escritura, entre ellos los procesos de lectura y escritura se proponen con tanta coherencia, con la construcción de planificación por eje temático o en unidades de aprendizaje tal como lo planteamos en el diseño curricular y los modelos pedagógicos donde diversidad textual que le ofrece un contacto en la realidad concreta. Entre algunas estrategias y actividades de preparación o motivación que los maestros pueden utilizar con los alumnos es la preparación de la condición y material adecuado. Involucrar el ambiente físico del sitio seleccionado para ejecutar la lectura, es decir, tener los materiales, los recursos a utilizar necesarios. De igual modo, la escritura se plantea como un proceso mediante el cual la persona escribe, se muestra en palabras, deja ver lo que piensa y cómo lo piensa. Otras estrategias son leer en voz alta. Cuando siguen la lectura realizan por los maestros, la maestra, los niños descubren la relación entre la lectura y el contenido que se expresa. Otra estrategia es la lectura guiada, tiene como fin enseñar a los estudiantes a formularse preguntas sobre el texto. La lectura comentada, los estudiantes forman equipo y por turno leen y formulan comentarios para hacer de forma espontánea durante y después de la escritura o la lectura. La lectura independiente, esta modalidad de acuerdo a sus propósitos personales selecciona y lee libremente los textos. Lectura en episodios se realiza en diversos momentos como resultado de la división en un texto largo en varias partes. Es cuanto, espero que le haya gustado.